Buenas tardes a todas y a todos. Para el Sindicato Único del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro es un gusto poder tener esta videoconferencia conmemorativa del Día Internacional del Trabajo, este 1 de mayo del 2020, pues que nos toma en un contexto muy interesante para poder hacer reflexiones en torno a la historia del sindicalismo magisterial, como es el tema que nos va a compartir nuestro invitado especial del día de hoy, que es el maestro Enrique Ávila Carrillo. Brevemente presentaré al maestro y le daré la palabra a nuestro secretario general, el doctor Ricardo Chaparro, para que dirija un mensaje previo a la charla. El maestro Enrique Ávila Carrillo es profesor de la Escuela Normal Superior de México, profesor normalista, especializado en la enseñanza de la historia. Ha laborado en los niveles básico, medio y superior. En estos últimos impartió clases en la Normal Superior de Nayarit, en la Normal Superior de La Laguna, en la Normal Superior de México y en la ENEP Acatlán de la UNAM. También fue representante estudiantil de la Escuela Normal Superior de México al Consejo Nacional de Huelga. Estuvo detenido el 2 de octubre histórico del 68 en Tlatelolco y fue preso en el campo militar número 1 y en la penitenciaría de Lecumberri, pues durante esta movilización tan importante que tuvimos en nuestro país estudiantil y social. Y bueno, pues él ya nos platicará con mayor profundidad seguramente. Fue militante sindical enfrentado al charrismo priista desde finales de los años 60, también integrante de la Corriente Sindical Independiente y Democrática COSID, fundador de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, secretario de Trabajo y Conflictos de la Comisión Ejecutiva Paritaria de la Sección 10 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE. Ha escrito en coautoría o a título personal más de una treintena de libros, entre los que destacan El pensamiento de Agustín Cue Cánovas, por Ediciones Quinto Sol, Calendario Cívico Escolar y algunas fechas olvidadas, Ediciones Quinto Sol también. La izquierda mexicana del siglo XX, Movimientos y conflictos sociales en México entre 1906 y 1940, en Ediciones Unidos. Movimientos y conflictos sociales en el México contemporáneo de 1903 a 2011, por Ediciones Unidos también. Santa Anna y Peña Nieto, El despojo de una nación, en Ediciones Quinto Sol. 1968-2018, 50 años de represión, despojo y resistencia, también Ediciones Quinto Sol. Semblanza de la historia de México y América Latina, en Editorial Trillas. Atlas de la Historia Mundial, en Editorial Trillas también. Noticias de Historia Universal, en De la Salle Ediciones. Revolución de Independencia, 200 años de su inicio, Quinto Sol. Zapatismo, Jamarillismo y EZLN, Quinto Sol. Huella y voz de la Historia Universal, en Reims. Y algunas obras formativas para las y los lectores en general, de manera especial para estudiantes mexicanos de nivel medio superior y superior. Un honor tenerlo con nosotros en esta fecha tan importante, maestro Enrique. Bienvenido. Igualmente, Muchas gracias. el honor es para mí. Pues buenas tardes a todos, compañeras, compañeros del SUPAUAC. Les damos la más cordial bienvenida a este evento. Gracias, Nayeli. Excelente introducción del maestro. Y pues la verdad, agradecer a todos los que están presentes en esta videoconferencia, apostando a este nuevo estilo que nos vemos más obligados que invitados, pero que la verdad es que nos está dando también resultado a nivel sindical en algunas de las reuniones que hemos tenido. Sin más preámbulo, maestro, un agradecimiento y una invitación a que nos pueda acompañar en posteriori y que nos invite a conocer algunos de sus libros que son excelentes temas para el sindicalismo mexicano y sobre todo para el sindicalismo académico. Doy las gracias obviamente al sindicato de la Universidad de Querétaro por esta invitación, la cual acepté gustosamente y espero pronto, muy pronto, estar con ustedes en vivo y a todo color. Voy a dar una breve historia en 50 minutos del magisterio, en este caso del Magisterio Nacional, pero no una historia vista desde el punto de opinión de los diversos gobiernos que hemos padecido en esta nación en los últimos 200 años, sino una historia de cómo
los maestros, los profesores, los escueleros, como les decían despectivamente los liberales y los conservadores en el siglo XIX, se organizan, tratan de organizarse, luchan, son reprimidos, vuelven a luchar, vuelven a ser reprimidos durante todo el siglo XIX y el siglo XX. Por los 50 minutos que estoy de acuerdo indiscutiblemente en que dure esta plática, algunos temas los voy a decir muy superficialmente o incluso algunos a lo mejor ni los menciono para no perder más tiempo. En las luchas magisteriales de los últimos 2 siglos, la columna vertebral han sido los normalistas. ¿Por qué son normalistas? Los normalistas vienen de la Revolución Francesa, compañeros. Cuando los girondinos necesitaban dar a conocer las nuevas normas con las que acababan de tirar o de golpear al clero católico y a la nobleza. Entonces estos muchachos jóvenes franceses estudiaban rápidamente cursillos rápidos para ir a los pueblos, para ir a los barrios pobres de las ciudades a enseñar las nuevas normas de la Revolución Francesa. Entonces los muchachos eran los normalistas, los que iban a llevar las ideas que regirían o que ya estaban rigiendo en la Francia revolucionaria. Y de ahí viene la idea y el nombre de las escuelas normales. Las normales llegan acá a México con una versión inglesa que son las normales lancasterianas y son las escuelas de educación normal que se establecen todavía en plena guerra de independencia. En el 18 llegan las primeras intentos de establecer escuelas. Es 2 elementos fundamentales vamos a encontrar en la lucha que este grupo, que este sector, que este gremio importantísimo en nuestro país van a dar. Me refiero a su lucha por el salario. Vamos a encontrar que el salario va a ser una constante en todos los movimientos o en la mayoría de los movimientos sociales donde participan los profesores de educación básica. Y el otro, no menos importante, es la exigencia de ellos mismos por controlar su materia de trabajo, por dominar los temas a enseñar, los planes, los programas. Es una exigencia que uno encuentra constantemente y una exigencia que nunca ha sido cumplida hasta la actualidad. En la actualidad estamos en un verdadero caos, todo volteado al revés en materia educativa, aparte del coronavirus. Ya estaba esto mal. Vamos a encontrar que en el siglo XIX, y bueno, y en el XX también, pero en el siglo XIX, 2 corrientes políticas van a chocar, pero van a chocar abiertamente en su concepción de cómo debe de ser la educación pública, la educación privada. Bueno, son 3 porque se me olvidaba la Iglesia Católica, que también metió su cuchara en y bastante en el siglo XIX, en el XX y en lo que vamos del XXI. Pero políticamente, ideológicamente, me refiero a la corriente anarquista que llega a nuestro país en el siglo XIX. Las ideas de Fourier, fundamentalmente, son las ideas que más van a llegar. Por ejemplo, un michoacano muy conocido, Melchor Ocampo, era gran lector de Fourier. Él mismo se llamaba fourierista, ¿no? Para que nos demos una idea, Ponciano Arriaga, otro liberal, también era lector de Fourier y de Proudhon.
los dos grandes anarquistas que van a llegar, sus ideas obviamente, a nuestro país y van a ser tomadas en la educación, fundamentalmente con la educación racionalista. Esta es una de las postrimerías del siglo XIX. A partir de los años 70 empieza a llegar el marxismo a nuestro país. Un marxismo poco conocido, poco difundido, pero que va a empezar a chocar en las escuelas entre los maestros de estas dos corrientes ideológicas que van a tener concepciones educativas diferentes, algunas verdaderamente en sus momentos antagónicas. No puedo dejar de pasar la oportunidad porque tanto los liberales como los conservadores trataron muy mal a los maestros. El liberalismo mexicano se ensañaba con los maestros. Pasaban meses, años sin que les pagaran sus salarios. Los conservadores por igual. Entonces, este gremio tuvo que empezar a autoorganizarse desde sus inicios. Y así vemos que en las mutualistas del siglo XIX vamos a encontrar que sus cerebros, sus columnas vertebrales, los que impulsaban las posiciones mutualistas, por lo general eran maestros de educación básica. Este mutualismo que sabemos no resuelve de raíz el problema, pero en esa situación en la que se encontraban, se ayudaban bastante con las uniones mutualistas. Posteriormente, sobre todo con las llegadas de las ideas de Proudhon, incluso de un griego Rodacanati a México, Plotino Rodacanati se llamaba el señor, que incluso sus alumnos hacen una rebelión contra Juárez en el Valle de Chaco, y Juárez los reprime brutalmente a los del Rayo y del socialismo, los fusila. Don Benito Juárez, Benito Juárez ordena que sean fusilados en su escuela, en el patio de su escuela. Su escuela era la escuela del Rayo y el socialismo, así se llamaba. Bueno, pues estas ideas van a hacer que los profesores del siglo XIX empiecen a organizarse en cooperativas de consumo para preservar su salario, para hacer que el salario que no les aumentaba, no, que era muy, muy magro, pues llegara y se les pagara, y por medio de la cooperativa, pues lograr, que eran por lo general cooperativas de consumo, lograr que su salario tenga un mejor resultado, ¿no? Que les alcanzara más con la compra de productos de primera necesidad. El normalismo, cuando ya en pleno positivismo mexicano se empiezan a fundar escuelas normales basados en la teoría de Augusto Comte, bueno, empiezan ya muchos maestros, profesores, a tener ya mayor presencia en ciudades y en comunidades alejadas. Prácticamente desde finales, mediados del siglo XIX, después de la intervención francesa, el maestro de primaria va a empezar a convertirse en el líder, en el dirigente de la comunidad agraria alejada, campesina, rural, totalmente pequeña. Esto es una característica que en el siglo XX pues, va a alcanzar tamaños más grandes. Me refiero a los integrantes del Partido Liberal Mexicano. Los Flores Magón, Enrique y Ricardo. Jesús participaba todavía, pero de manera muy, muy lateral. Él pronto se integró al maderismo, Jesús Flores Magón, ¿no? Pero estos señores del Partido Liberal Mexicano se reúnen en San Luis, Missouri, porque la historia que ya todos sabemos, los perseguían, los metían a la cárcel, les cerraban sus imprentas, se las confiscaban, etcétera, y la cárcel era lo peor. Y en San Luis, Missouri, dan a conocer el programa del Partido Liberal Mexicano. Lo interesante es que en ese programa, si ustedes lo leen con cuidado, van a encontrar que los liberales, bueno, los anarquistas, porque eran anarquistas, pedían
más escuelas, mejores maestros, mejores escuelas formadoras de maestros y aumento de salario. Que los profesores no podían llevar a cabo el hecho educativo, el proceso educativo, si su salario era magro, que no les alcanzaba, que no les servía para llevar una vida digna. Y entre estos señores que estuvieron en San Luis, Missouri, firmando, había maestros normalistas. Librado Rivera, de San Luis Potosí, maestro de geografía, maestro de primaria, director de la normal de San Luis Potosí, que murió aquí en México en los años 20 del siglo pasado. Él es de los firmantes. Él es incluso el más allegado a Ricardo Flores Magón dentro de la lucha y el que más lo siguió. Otro maestro normalista es Praxedis Guerrero, o Praxedis Guerrero, como dicen algunos. Otro destacado normalista que murió en un levantamiento armado ahí en Chihuahua, en Palomas, ¿no? Otro normalista de esta época es Martín Carrera y otro Antonio I. Villarreal. Antonio Villarreal dejó el magonismo, pasó al carrancismo, se fue al obregonismo y anduvo picando piedra como buen político del siglo XX, pero él era profesor de primaria, también normalista. José de la Luz Blanco también era normalista. Y muchos más, compañeros. Prácticamente el periódico Regeneración, cuando llegaba a las rancherías y a los pueblos, la gente se reunía en torno al maestro de primaria para que él leyera el periódico Regeneración, que era el principal medio de comunicación que tenían los magonistas, como se les llamaba. La revolución estalló. Madero triunfó prometiendo la tierra que después no entregó ni repartió, que le costó un desprestigio enorme a Madero esa situación. Pero en ese proceso de la revolución, y desde antes, compañeros, el papel de la mujer normalista es fundamental. Las maestras, que en sí, en aquel entonces eran cerca del 50% del magisterio y que posteriormente se van a convertir prácticamente en el 80, 85 y va a haber ocasiones en que casi el 90% en el siglo XX van a ser maestras. Las maestras van a participar destacadamente en el proceso de la Revolución Mexicana. Por decir algo, las hermanas Rosa y Guadalupe Narváez y Paulina Maraver, las tres, van a ser de las primeras en unirse al maderismo en la ciudad de Puebla, cuando se viene el movimiento del 20 de noviembre, el 18 de noviembre, cuando hay el levantamiento prematuro, etcétera. Ahí están las tres maestras al frente, luchando codo a codo con los hombres en el Partido Nacional Antireeleccionista que estaba postulando a Madero. Posteriormente encontramos a Elena Rosete, a Juana B. Gutiérrez de Mendoza en el zapatismo, dando una lucha enorme en el zapatismo. Una de ellas incluso llega a tener el grado de coronela. Y otro elemento de muy grande de las maestras es la directora de la Escuela Nacional de Maestros, que ahora es Benemérita Escuela Nacional de Maestros, la maestra María Arias Bernal, conocida como María Pistolas. Ella era la directora y se unió al carrancismo, al obregonismo, tuvo algunos tratos con el zapatismo, etcétera, y en su escuela que ella dirigía es donde se redacta el Plan de Santa Julia, compañeros. El Plan de Santa Julia es redactado por maestros y alumnos de la Escuela Normal Nacional, donde desconocen a Victoriano Huerta, y se llama Santa Julia por el barrio Bravo que está enfrente de la Escuela Normal,
y deciden irse a la lucha revolucionaria. Ahí muere Basilio Vadillo, lo firma Basilio Vadillo y cerca de 15 estudiantes más. Muchos van hasta Colima a unirse al obregonismo, otros por la cercanía se unen al zapatismo y cruzan el Cerro del Ajusco. Pero es poco conocido que hubo un plan, el plan de Santa Julia, elaborado por los maestros normalistas, desconociendo a Victoriano Huerta. Y no puedo dejar, dígame. Perdón, Dígame. maestro, perdón por la interrupción. Nada más es para comentarles a quienes nos están, se están uniendo, que nos están... Les decía yo que Otilio Montaño, zapatista, se traslada junto con Emiliano Zapata a la Sierra de Puebla y en el poblado de Ayojustla, serio pequeño, ahí redactan don Emiliano y un profesor normalista el plan de Ayala, compañeros. El plan de Ayala que va a ser la bandera social de la lucha revolucionaria, pues durante años o decenas de años, o prácticamente sigue siendo tomado en algunos aspectos como un ejemplo de lucha. Sin embargo, no podemos hablar de que todos los normalistas o todos los profesores normalistas militaban en el mismo bando. Había obviamente profesores huertistas, profesores carrancistas, Victoriano Huerta, perdón, Plutarco Elías Calles es uno de ellos, es un profesor que llegó a ser presidente de la República, el turco, le decían a este señor, era de origen normalista. Álvaro Obregón, aunque no estudió en ninguna normal, sí daba clases en educación elemental allí en su pueblo. Pero también tenemos a Luis Cabrera, el ideólogo del carrancismo. O sea que tenemos pues maestros que estaban también del otro lado. David G. Berlanga, indiscutiblemente uno de los maestros más importantes que estuvo del lado del zapatismo primero y luego del obregonismo. La participación de los maestros en la lucha revolucionaria va a ser muy importante. Me estoy refiriendo a la lucha del 10-19. Por ejemplo, en la Convención de Aguascalientes, ya con la llegada de los zapatistas a Aguascalientes, el número de maestros normalistas rebasaba los 30 maestros normalistas en los debates. Por eso el artículo 12 de la Convención de Aguascalientes trae toda la problemática magisterial, mejores salarios, mejores escuelas, mayor movilidad, escuelas normales, etcétera. Esto era en la Convención de Aguascalientes. No es fortuito, queridos compañeros, que Otilio Montaño, el humilde maestro de primaria que ayudó a redactar el plan de Ayala, haya sido secretario de Educación de la Convención de Aguascalientes. ¿Por qué? Pues porque se le daba, se reconocía el papel trascendente revolucionario del profesor del magisterio. En 1917 se lleva a cabo el Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro. Y en ese Congreso Constituyente participan 20 maestros, 20 profesores son constituyentes. Los más importantes son, bueno, don Jesús Romero Flores, obviamente, Luis G. Monzón, indiscutiblemente, Esteban Vaca Calderón, compañeros, que había sido magonista, había estado preso después de la huelga de Cananea en San Juan de Ulúa, etcétera, y otros, muchos otros profesores más, en número de 20. Por eso, por la presencia de esos 20 compañeros normalistas, se redactó el artículo 3. Ese artículo 3, que ahora ya no existe, ya está más cambiado que nada, pero ese artículo 3 original
fue redactada en su ciudad de Querétaro, gracias sobre todo a la presencia de estos 20 compañeros normalistas. Vino el ajuste, asesinaron a Zapata, los carros fueron derrotados, en algunos lugares aniquilados, como el estado de Morelos, donde hubo un verdadero genocidio en el 18 y 19, donde ahora que estamos con coronavirus, les comentaré lo que dijo en 1918 Benjamín Gil, un general sonorense, obregonista, obviamente carrancista hasta la cepa, cuando la influenza española llegó al estado de Morelos, concretamente a Jojutla, Cuernavaca, a Yautepec, a Jutepec y a lo que entonces se llamaba, que era una villa, Zacatepec, y Cuautla. Hubo miles de morelenses que murieron con la fiebre, con la epidemia esta de la semblanza española. Y Benjamín Gil, lleno de orgullo, dijo que la influenza española le había ahorrado al gobierno de don Venustiano miles de balas y miles de problemas. Este es pues el criterio de los abuelitos del PRI, que eran los sonorenses, ¿no? Bueno, con respecto a este triunfo, pues ya habían ganado los carrancistas, compañeros. Habían derrotado al movimiento obrero, que es otro tema, lo habían derrotado, lo habían prácticamente anulado. Y el movimiento campesino, pues estaba descabezado, habían asesinado a Zapata, en fin, la situación era difícil y entonces se requería pasar a la etapa en donde las promesas las iban a cumplir los carrancistas. Estoy hablando de los carrancistas, de una facción. Pues estos carrancistas nombran a José Vasconcelos primero rector y posteriormente secretario de Educación Pública. Y podemos decir que con José Vasconcelos, un seguidor 20 años después de los nazis, editor de la revista Timón, que era el portaestandarte del México de los 40. En 1921, el secretario de Educación Pública va a tener el tino de formar, de crear las normales rurales, con las casas del pueblo. Las normales rurales se van a convertir en la piedra angular de la política educativa del vasconcelismo. Estas normales, la cual se funda la primera en Michoacán, que ahora ha sido golpeada recientemente. En Tacámbaro fue fundada la primera normal rural en 1921. Con esto se puede decir que las escuelas normales rurales van a ser la simiente del sindicalismo contemporáneo de los maestros. Las luchas que van a dar los normalistas rurales en la década de los 20 y en la década de los 30 van a ser siempre por salario y por organizarse sindicalmente. Una de sus principales demandas ha sido y sigue siendo hasta la fecha democracia sindical. La democracia sindical es base sustantiva de la lucha de los maestros en esta etapa. Aquí cabe hacer un pequeño paréntesis para decir que el anarquismo por medio de la escuela racionalista seguía teniendo una influencia muy grande entre los maestros de toda la República. Pero hacia el 25, 24, 26 del siglo pasado ya llegaban las ideas de la Internacional de Educación, la Internacional de la Rusia soviética. Ya aquí se había fundado el Partido Comunista Mexicano en 1919.
y ya había un personaje que se reclamaba a veces seguidor de las ideas idealistas y posteriormente se reclamaba marxista-leninista y luego se reclamaba nacionalista, etcétera. Un tipo muy controvertido y con bastante presencia, a veces casi siempre desde mi punto de vista, obviamente, negativa para el magisterio de este país, que fue Vicente Lombardo. En ese sentido, una de las primeras organizaciones que se crea es la Liga Nacional de Enseñanza de Maestros Racionalistas, que llevaban a cabo la educación racional basada en los principios del anarquismo.